bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para todos los que nos estén escuchando, Ya empezó spoileando. spoileando, yo solamente saludé, pero Estás primero, spoileando. antes de saludar, me voy a presentar y nos vamos a presentar. Tengo acá a mi derecha, nada más y nada menos que al señor Pablo Simonetti, ¿Qué tal? Mucho gusto. con el ánimo que lo caracteriza. Por Y supuesto. aquí, a la izquierda de él, o sea, acá. Hoy yo te tendría que presentar a vos. Y sí, pero como no lo haces, lo tengo que hacer yo, ¿no? Entonces yo lo presento al doctor, la eminencia, Licenciado. eh, Aparece acá, ¿no? licenciado, Sebastián Alexander Pajes. O Exactamente. Pages. O Pages. Depende del idioma de lo que quieran escuchar. Como esto sale a todo el mundo, lo pueden traducir a múltiples idiomas. ¿Sí? ¿O no? Exactamente. Yo saludé de una manera particular. Como vos lo dijiste y dijiste, estás espoleando. La gente no sabe que estoy espoleando. ¿Estaré espoleando qué? Lo que dice el título del video, porque generalmente la gente entra por la portada Ajá. que dice, ¿es acaso la película X que estamos mencionando en este momento, ¿Qué cuál es? The Truman Show, The Truman Show. la mejor película del mundo mundial? ¿Es acaso? Acerca de conspiraciones. Y estamos hablando de conspiraciones porque si hay una película que habla de conspiraciones, mucho antes que se empiece a hablar de las conspiraciones que hoy en día están vigentes y latentes constantemente, Como siempre en toda época. exactamente, pero mucho más adelantada que de todo esto. Podemos hablar casi de 30 años atrás, 28 si mal no recuerdo, sí que es como acá dijo mi compañero y amigo, The Truman Show. Una Bien. película vanguardista, podemos decir. Es una película diferente, no sé si es vanguardista. Para la época, ¿no? Por supuesto. Pongámosle por caso, a ver, ubiquémosla dentro del contexto. Somos dos personas de 41 años, no debía decir eso, perdón. Ahora se va a mutear, la Sé edición que lo va a mutear. delato tu edad, mi La calvicie delata el resto. Pero es una película que dentro del contexto en el cual nosotros crecimos, fue presentado como algo rupturista en su momento. Sin dudas. Presentando un concepto que venía de la literatura mucho más anterior. Por eso digo, cuando Casi vos... 50 años Sí. antes. Con el libro, seller, rupturista también de su época, de 1984. Acércate el micrófono si lo sentís lejos. Sí. Ahí está. De 1984 de George Orwell, sí, que digamos es como, podríamos decirlo en términos cinematográficos, como una precuela de todo lo que fue Truman Show. Vamos a poner por caso que Truman Show se nutre de las fuentes de 1984. Como mucho cine de ciencia ficción se nutre de esos conceptos de la ciencia ficción de Orwell, que a su vez, si analizamos un poco, Sí, obvio. debe venir de algún concepto anterior. Seguramente. Pero digamos como que Orwell es el autor que más lo trae a la popularización, si se Exactamente, a las grandes masas, ¿no? Como A ver, hablando de Truman Show, quiere. Como ¿no? bien decía el licenciado, colega aquí Sí. presente, las conspiraciones hoy por hoy suenan un poco más con este advenimiento de las redes, las tendencias y la desinformación a la cual nos vemos embebidos. Las famosas fake news también. Sí, pero son tendencias que suben y bajan. Digo, que siempre existieron. No es algo nuevo. Sí. Sí se inserta un concepto que en ese momento todavía no estaba tan visto, que es este hecho de ser observados todo el tiempo por una cámara. Totalmente. Que claramente, perdón, Sí, Orwell sí. lo hace casi 50 años 50 antes, años, ¿no? pero estamos En la hablando literatura. de mediados, casi finales de los 40, 47, Por 48. eso, escribe. vamos a decir 1950 Sí, para para poner redondear. un número redondo y que se entienda. Y La película es casi del 90. 2000. Claro, son 50 años. Lo interesante de esta película, que podemos, bueno, obviamente en esto siempre vamos a spoilear, si alguien no la vio, lo invitamos a que se retire de este video, pero deje su like y se suscriba para que le sigan Claramente. apareciendo nuestras recomendaciones. Esta película, vamos a hacer un paso muy breve, porque la verdad que es esto. Trata sobre la vida de Truman. Sí, De hecho, la Truman. película no tiene una traducción al español. No, es Truman Show. Es un juego de palabras, ¿no? De Truman, hombre verdadero, Sí. un hombre moldeado, ¿no? Imagen y semejanza. Bueno, pero por eso, vamos por partes, diría. o por lo menos hablemos de la sinopsis de la película. Exactamente. La película abarca la vida de un personaje que fue engendrado para ser televisada Un toda su producto vida. de televisión, ¿no? Toda su vida. 24/7, como diríamos hoy. Exacto. En ese momento era raro que
uno se exponga a ser filmado 24/7. Totalmente. Esto surge 1 o 2 años antes del primer Gran Hermano de Big Brother, el programa que justamente se llama Big Brother porque Big Brother está inspirado en este libro de Orwell de 1984, donde gente voluntariamente acepta ser filmada las 24 horas. Exactamente. Truman, voluntariamente, esa es la clave, ¿no? Por eso, Truman Show parte de una premisa de que alguien fue concebido como parte de un show, de un programa, y es justamente este personaje Truman. Es más, en una parte de la película dicen que fue el primer bebé adoptado legalmente por una compañía televisiva, multimedial y demás. Bueno, a partir de esa premisa, él no sabe que está siendo filmado las 24 horas y a partir de ahí se dispara todo un viaje, un recorrido de él en su despertar de la conciencia. Exactamente. Básicamente, esa es la premisa y lo que vamos a ver durante la hora y pico que dura la película. Exactamente. Es una película donde pasan muchas cosas en un poco tiempo porque la película no dura más de 1 hora y media. Creo que dura 1 hora 48, si no me equivoco. No, 1 hora y media, ¿eh? Y 33 diría. Vamos a esto, la duración. ¿Tiene que ver? ¿Es importante? No. Creo que es una película que se deja ver, nos lleva por un mundo que está muy bien narrado, envejeció bien. Envejeció bien. Porque esa es una gran premisa de películas que quizás de los 80 ya sentimos que tenemos que predisponernos de otra manera a otros Totalmente. tiempos. No, pero está bastante bien. Vamos a destacar primero y principal la actuación de un Jim Carrey que viene de La Máscara, de papeles de películas de comedia. De comedia, sí. A participar en una película que justamente no es una comedia, sino que es No. una crítica o una sátira social. Más que diría que es un drama en algún punto. Uh-huh. Así que, no, obviamente, ¿no? Truman es como el hombre estandarizado, idealizado que se construyó. Vos sabés que muchos deben saber, muchos no, que después de la película, todo el mundo obviamente sabe que es una ficción, está lo que se conoce como el síndrome de Truman Show, donde mucha gente quedó con esa paranoia de ¿yo seré un Truman Show? Claro, ¿qué pasa? Dentro de la película, para el que no la vio y que quiere tener un resumen, es a partir de ciertos sucesos que se van dando, Truman empieza a despertar, ya de unos 30 y pico de años, 33 años. Darse cuenta, bueno, justamente La edad de Cristo. Hay varios indicios casi bíblicos, ¿no? De ese despertar a la conciencia. De hecho, el director de este programa se llama Christoph, justamente, exactamente. Está desde la base operativa que está montada dentro de un set gigante. Que es como una luna. La luna, decir. claro. Sí, dentro de la luna está en todo el centro de cámaras, digamos, de dirección del Por supuesto proyecto. que es un mundo absolutamente ficticio. Es como un gigantesco Obviamente que es una utopía. set de televisión. Empecemos ¿no? con eso. Es una utopía. No Por existe, supuesto, no puede ser. Pero es la premisa que construyeron toda una ciudad y un mundo alrededor de un personaje que es el centro de atención por el cual el programa se emite durante años. Claro, cada año de su vida es como una temporada, ¿no? Entonces, donde van pasando... Y es el chico bueno, el hijo perfecto, el marido ideal, pero que el vecino más querido. Pero que a su vez, durante todos esos años, le fueron sembrando como semillitas para que él siempre quiera que estar viviendo en ese mismo lugar. Siempre había como decimos, semillitas o anzuelos que vos decías, hay algo más que pasa. Es como, hoy la vemos en las series, ¿no? Que eso es lo que le empieza a pasar al personaje, dentro de la película. Empieza a ver ciertos patrones, ciertos movimientos, ciertas conductas y ya empieza a sospechar de que hay algo que está pasando alrededor de él que él desconoce. Totalmente. Y que su entorno, porque él está casado, no tiene hijos, no. Eso es algo que también tiene participación. Pero, sí. Su padre está ausente. Es un padre ausente. Al principio. Al principio. Sí, después vamos a ver que eso fue toda una manipulación para que él justamente no se quiera ir de este lugar, que es como una isla donde vive, ¿no? Sí, es una especie de isla, si no me equivoco, es Sea Heaven. Sea Heaven, exactamente. ¿No? Que otra vez, Sea Heaven, mar, cielo, sí. que justamente está como una especie de isla rodeado por agua y a él le inducen una fobia a que tenga miedo al agua. ¿Por qué? Porque su padre muere ahogado, si mal no recuerdo. Cuando era niño, el productor, famoso Christoph, decía que siempre tenía que ingeniárselas para mantener que Truman no tenga interés de salir de esa especie de isla y de conocer el mundo más allá. Desde chico como que había pequeños boicots emocionales donde le decían, mira, si conoces acá no pasa nada, acá te aburres. Y el miedo al agua es una de las claves fundamentales para que él diga, no puedo cruzar esta isla, no puedo ir más allá.
¿a dónde voy? ¿De qué me pierdo? Si acá tengo todo. Claro, es como que nunca tuvo la necesidad de salir por fuera de ese mundo que le habían montado. Exactamente. Pero pasa el tiempo, van surgiendo cosas, surge algo que justamente me parece lo más genuino, con una chica, con una extra, con alguien que aparece ocasionalmente, él la conoce fugazmente, ¿no? ¿Qué le hace? Es un quiebre en su vida, obviamente en la historia. No es que sucede en el preciso momento que está pasando, sino que es algo que sucedió anterior a los sucesos que vemos contados en la película. En la actualidad Exactamente. de eso, que era una chica que él tenía, era una compañera de la secundaria, que él tiene como cierto interés, y la narración, o sea, lo que planteaban los guionistas y demás, que él tenía que enamorarse con la actriz que estaba predestinada, que estaba forjado como su... para generar o formar ese romance. Párrafo aparte, una gran actuación de la actriz que hace de Truman, porque es una mujer que está obligada... ¿De Truman no? de Truman. Ah, de Truman. Sí, no su interés romántico, sí. sino quien es su esposa. Sí, Meryl. Una actriz excelente, muy por encima de Jim Carrey, que está muy bien en la actuación. No hay papeles flojos dentro de la película. No. Pero la mujer siempre se ve como forzada, como obligada a sostener una sonrisa. Hay mucho de cosas que están hablando, por ejemplo, una charla común que está teniendo en la cocina y de repente le dice, ¿no estás deseoso de probar un jugo? Los macarrones. Claro, por ejemplo. Entonces, bueno, el rol de la publicidad que hoy es tan común que aparezca. Sí, lo que hoy podríamos llamar los PNT. Los PNT, que están años muy en boga. Eso aparece como una sátira, como algo. Y la actuación de ella, como que estar obligada, siempre estar forzando a la felicidad. También es como una muestra de esa publicidad de como dicen los yankees, las cajitas de cereales de la publicidad que te muestra la familia feliz. Bueno, justamente la crítica que hace la película es al American Dream, al sueño americano. Porque volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos que ubicar la película en el contexto en el que se da, en la crisis de valores que hay posterior a la década del 70, en Estados Unidos principalmente con el escándalo de Watergate, crisis de valores, posguerra de Vietnam, toda esa caída del sueño americano, toda una época muy oscura, un nuevo crecimiento, pero de otros valores que son, bueno, justamente los que se enarbolan en el logo de Wall Street, que justamente es el dinero, el poder, 1.000 millones de cosas. Y es como que esto hace una crítica a esa sociedad perfecta que se trata de crear en la década del 50, que es la América... Sí, digo América, pues el concepto que lo nombran ellos, ¿no? Norteamérica, Norteamérica feliz, para que todos estén felices, superpoblados, que vuelva a ser una nación y demás. Entonces, es como que esa estructura de vida perfecta, poco a poco, con las cosas que le van pasando y que Truman empieza a ver, se empieza a despertar y decir, che, primero es esa mujer que lo había dejado cautivado en su juventud. Silvia, ¿no? Sí, en su juventud, últimos años de adolescencia, ¿no? Pero que él siempre quedó obsesionado. Un interés genuino tenía por ella. Realmente. Si mal no recuerdo, él conserva un suéter de ella. Conserva como un suéter, un saquito rojo y como una pulserita también que había quedado. Ella, la actriz que estaba siendo parte de ese espectáculo, digamos, de esa parte de la vida de Truman, es retirada por completo. Bueno, sí, obviamente, para resumirlo un poquito rápidamente. Si mal no recuerdo, conforme avanzan, muestran que ella le trata de decir a Truman, che, mirá que te están manipulando. Y ahí lo sacan. Claro, ellos se encuentran en el interés amoroso a ver si creo que en buscan la playa. Una cita cerca de lo que es una playa, de este pueblo, ciudad. Entonces se dan un beso, no sé qué cosa, y ella le dice, no, mira, le tengo que decir. Y entonces le dice, mira, la arena es mentira, esto es mentira, el mar es mentira, todo es una gran puesta en escena. Él automáticamente. No entiende, automáticamente vienen, la retiran, no me acuerdo. Viene como si fuera el padre, diciendo que la chica tenía esquizofrenia y otro tipo de cuestión, y que se iban a Fiction. Claro. Entonces él le quedó resonando, y que no se llamaba Silvia, se llamaba Lower, no me acuerdo el nombre puntualmente. Está bien, pero toda esa escena la vamos a ir reconstruyendo a lo largo de la película. Exactamente. Que es el momento donde él queda trabado. Por eso después, en determinado momento, cuando empieza su revelación, a los 33 años, empieza justamente toda esta secuencia que él, es más, el primer momento donde empieza a sospechar es donde tenemos un plano
vertical, que sería un cenital, o la cámara desde arriba, y es Con la lámpara. una lámpara que cae del estudio y que dice Sirio, que que es sería la estrella. la estrella más luminosa del cielo. Ujú. Bueno, ese es el momento clave donde él, justamente, el Empieza director, por eso digo, esto es una gran película de cómo está construida y la de puesta en base. escena, porque en ese momento es la irrupción de lo trágico. Cuando ustedes vean en una película bien contada un plano que se filma desde arriba hacia abajo, es la irrupción de lo trágico. A partir de ese momento hay un quiebre. Y justamente es a partir de ahí donde Truman empieza a ver todo con otros ojos. Él ya gestaba una cierta sospecha y a partir de ahí empieza a notar patrones de conducta, donde ve que los vecinos siempre hacen el mismo círculo de... Como un como un Claro, como un bucle. loop, un bucle que se Sí. repite infinitamente y empieza a encontrar ciertas incongruencias en las cosas que pasan. Totalmente. Y ahí es como que empieza a agudizar un poco la mirada, su entorno y su vida cotidiana, que era también, era como un bucle donde salía, trabajaba, tenía sus Bueno, vínculos. ahí es donde el director, el autor de esta gran obra, nos empieza a hablar un poco de la vida automática en la que vivimos, donde nosotros nos vemos identificados con Truman, donde, yo estoy haciendo un montón de cosas que no sé si son las que quiero. Y ahí es donde la película empieza a hacernos un pequeño trabajo de clic, clic. A ver, vamos a ser verdaderamente sensatos. A Es ver. una gran película mainstream, Sí. es una gran película para todos, o sea que cualquiera que la vea la va a entender. No es muy difícil que alguien la vea y diga, ay, no entendí de qué trataba. Es muy básica. Sí, No sí. es la película que te va a romper la cabeza por lo transgresora. La verdad tiene que ser dicha. Pero así todo, no deja de ser una gran película. Desde ya. También es una crítica a los grandes medios, a las como las más, lo famosa Silly Bots, la caja boba, ¿no? De cómo uno se puede estupidizar o quedar tan concentrado con, en este caso, este producto Perdón. a imagen y semejanza de esta compañía de Sí, productora a ver, volvemos a por lo tantos mismo. años, 30 Volvemos- años viendo lo mismo. Volvemos a lo mismo que hablábamos anteriormente, o por lo menos trataba de contar yo. Es una película crítica, es la primer película masiva que abiertamente habla de cosas que no se venían hablando, se adelanta un poco a lo que iba a venir, a esta supervigilancia a la cual estamos todos expuestos. ¿Vos pensás que cuando se pierde alguien, ya se ven los últimos pasos de las últimas 24 horas con cámara de seguridad, Sí, con podemos los reconstruir. domos, con... A ver, digo por qué es destacable. En ese mismo año, Tony Scott filma una película, Enemigo Público, donde Will Smith se ve envuelto en él es un abogado que se ve envuelto en una conspiración también del gobierno por un asesinato que hubo y a partir de ahí empieza otra vez el tema de la supervigilancia. Sí. Abordado de otro lado totalmente diferente, no es un reality show, sino que es un tipo que se ve en un thriller de suspenso donde, bueno, la hipervigilancia aparece como una cuestión. Obviamente es algo que empezaba a surgir, año 98, creo que muy pocos en nuestro país, dentro de nuestro contexto, yo era uno de los pocos afortunados que había nacido con computadora. Mi curso Apenas. éramos 3 o 4 que apenas teníamos computadora. Sí, el auge de Internet hasta ahí nomás. Internet empezaba a ser algo que Un navegador, empezaba a y ser más, no algo más un que poquito más masivo, pero la gente no tenía acceso a las computadoras. Entonces se empieza a romper un montón de barreras de la hipercomunicación, la época de los medios, donde ya uno empieza a tratar de llegar a eso. Bueno, nosotros somos consecuencia de esa generación de creadores de contenido, los primeros Totalmente. que tratamos de estudiar los medios y embebernos, por lo menos acá en el país. Pero no, cómo hoy es tan vigente en cuanto nos leen los pensamientos, saben lo que queremos, esos famosos algoritmos que inducen, ¿no? lo que vamos a desear, lo que queremos o lo que pensamos y no nunca lo dijimos, ¿no? Siempre esas incertidumbres que a Truman se le generaban con todos esos disparadores cuando fue agudizando su búsqueda y lo que pasaba en su entorno, son cuestiones que también nos pasan, ¿no? Uy, quería viajar, uy, quería este producto, mirá lo nuevo que salió. Ay, pero ¿cómo sabían lo que quería o lo que pasaba? ¿No? Entonces, pasa mucho eso hoy en día y es algo absolutamente y totalmente vigente, ¿no? Como decimos un poquito antes, el rol de la publicidad, la obsesión y el fanatismo también que se ve constante de las masas por alguien que no conocen, pero que ya es como una parte
su familia, de su entorno, de su vida. Vamos a algo que me parece destacable y que podríamos empezar a sintetizar. ¿Qué es lo que vos destacás de la película y qué le recomendarías al espectador que tenga en cuenta? A ver, obviamente para valorarla. Puede hacer, por ejemplo, una comparación con el mundo y el desarrollo tecnológico, las innovaciones, las redes, las plataformas hasta hoy en día, la manipulación, las ideologías, los fanatismos. Tienen un montón de cosas como para tener en cuenta, ¿no? Y cómo es, como decíamos antes, envejeció bien y cómo es tan actual, ¿no? Sí, yo creo que lo destacable de esta película primero es, para mí, a mi criterio, la puesta en escena. O sea, cómo hace un raconto de una historia totalmente utópica para tomar un fragmento de un personaje que despierta dentro de una realidad construida en torno a él y a partir de eso, para mí, que es la reivindicación, que soy por lo menos un idealista, si se quiere, del amor, cómo el amor es el que hace romper todas esas barreras y es por el que realmente vale la pena jugársela. Porque la película termina haciendo este viaje de él enfrentando sus propios miedos, saliendo en una barcaza, fugándose, dejando todo atrás, en pos de ir a buscar ese amor de la juventud. Que su miedo al agua, ¿no? ¿Qué pasaba? Su miedo al agua, donde con esa barcaza le tiran una tormenta ficticia tratando de asustarlo y él sigue firme hasta un momento que choca con el límite del fin del estudio, encuentra una puerta, lo vemos a Christoph en una actuación genial, porque creo que el personaje de Seth Harris, un personaje que está muy bien construido, Jim Carrey en una actuación fantástica, que es un gran actor, no hay ninguna duda, un tipo que está loco, más allá de todo, no conozco actor que no lo esté, pero creo que, bueno, justamente después Jim Carrey en su carrera y posterior, ya en los últimos años, ha sido muy de denunciar conspiraciones y se lo ha emparentado mucho con eso, por eso digo, más allá de la locura aparente. Pero creo que esto es lo más lindo que tiene. Cómo la historia está contada, cómo está narrada, cómo es una película que se lleva y al final termina con un mensaje que creo que es el más irónico al respecto. Por si no nos vemos. No, porque creo que eso es lo más poético. Digo, la frase con la que vos iniciaste la conversación, que es por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que es una frase que él saludaba. Claro, con eso es como que el personaje de Jim Carrey abre la puerta, deja el estudio y va a empezar una nueva vida. A continuación, ¿cómo será esa nueva vida también? Todos los espectadores del programa diciendo, bueno, ¿y ahora qué hay? Bueno, pon otro canal, pum. Y como que automáticamente toda esa historia, todos esos años construidos, bueno, se terminó, listo, a ver qué sigue. Cuando terminás la serie que te enganchaste y que ocupaba gran parte de tu vida y decís, che, se terminó, y no te quedas como ese vacío que vos decís, ¿y ahora qué vemos? Claro, pero ese vacío es automático, pero justamente automáticamente llenado por, bueno, no que no era la gente diciendo, che, quiero ver qué pasa con el tipo. No, bueno, y ahora, bueno, por otro canal, listo, sigamos, pum, y sigue la vida. La seguridad del estacionamiento. Justamente, para mí que soy un idealista es, che, ¿y Truman Show? ¿Y qué pasó con la vida de Truman? ¿Conoció el amor? 2, ¿no? Porque claramente, seguramente, hoy si hicieran la película, la 2 sería una cagada, porque su vida es, conoció a la mina, tenía litosis, el tipo caminaba chueco, no le gustaba, red flag, basura, se casaban, tenían hijos, familia ensamblada, toda una porquería. Y es como que ese amor quedaba trunco. Entonces, en la manipulación que hace este hombre, Christoph, le dice como que él lo protegió del mundo real, que ahí está la verdadera mentira, manipulación y demás, está en el mundo exterior, real. Y él lo protegió de eso creándole un mundo, un universo. Sí, él lo toma casi como su creación. Claro. Por eso digo, está bueno. A ver, es un poco naif y si uno lo analiza, decís, bueno, la verdad, qué pelotudo. Qué re básico, está en la luna, es Dios. Eso se llama Christoph, es re bobo. Bueno, te desafío a vos que estás ahí en tu casa, sentado en calzoncillo, mirando como un obeso, comiendo pochoclo en tu sillón, diciendo esto es fácil, que yo lo hago mejor, bueno, hacelo. Porque es fácil sentarse a criticar, a llenar comentarios, a hatear. Es lo más fácil que puedes hacer. Y lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuántos años nos costó llegar a esta instancia? Y es una cagada lo que estamos haciendo. Yo no estoy de acuerdo. Yo siempre voy a pensar que lo mío es lo peor. Pero bueno, digo, por lo menos lo hacemos. Y creo que eso, en una obra de Hollywood, presupuesto y todo, poder sentarse, poder tener un discurso, y sobre todo crítico contra la sociedad, poder llegar a que sea masivo y que llegue un montón de gente, es un montón.
Los desafíos a hacer un reel que tenga 100.000 vistas y que no sea con contenido polémico, que sea con algo que hables realmente del corazón. Es muy difícil llegar. Entonces, es fácil analizar donde volvemos a una época de hipercomunicación, hiperacceso a todo, donde no nos cuesta la información, donde le decís, ChatGPT, dale, contestame. Ay, no me gusta cómo contestás, sos una estupidez, inteligencia artificial, qué mal que anda. Te desafío que... Hoy Christoph cambió de forma, pero sigue estando. Bueno, pero por eso digo, y se pueden hacer 1.000 millones de películas. Ahora, Sí, obvio. tener una buena puesta en escena, una buena selección de actores, una buena selección de locaciones. A ver, está todo tratado muy bien. La dirección de arte de esta Sí. película es genial, es fantástico. Toda esa inspiración con el American look de los 50. Perfecto, claro. Perfecto. La vida perfecta, los trajes que usa Truman. Son para... Sí, sí, sí. La vestimenta de la mujer que es enfermera, que Claro, es muy claro. de Es el los 50. de los 50. La nurse, la foto clásica, estereotipada. De la enfermera. De la enfermera. Es esa rubiecita de ojitos Sí. claros, perfectamente peinada. Digo, está muy bien caracterizado todo. Digo, y es fácil decir, oh, qué boludez, qué fácil, que cualquiera lo hace. si No lo hace ves a todo el mundo. cualquiera. No, no. Entonces, Hubo una película años después, apenitas, MTV, no sé si la tuviste. sí, la tengo, no la he visto, No, pero sé de tiene qué unas va. reminiscencias bastante Bueno, similares. por eso digo, estamos hablando de una época donde esta vigilancia por parte de un poder supremo ya empezaba a ponerse en tela de juicio. Sí, Digo, sin hay duda. una película que me gustaría que en algún momento la vea, es Walk the Dog, no me acuerdo el nombre de la traducción, que básicamente, para que se resuma, hay un conflicto en un país tercermundista. Estados Unidos quiere justificar su intervención en eso y llaman a un director de cine para que cree noticias al respecto. Entonces vos ves cómo con la manipulación de las imágenes le piden, no, mirá, Corea del Norte, parece. algo así, donde le piden al director, dice, mirá, quiero que la secuencia sea una chica que está en el medio de la guerra, que se agacha, no, pero no me gusta, no se ve lo suficientemente triste, entonces agregale, bueno, y te muestra guía. cómo se construye exactamente. Es eso. Y estamos hablando de una película del año 90, las computadoras eran muy Muy primarias. precarias. Festejábamos año 92, 93, Jurassic Park. Los dinosaurios Jurassic. hechos por computadora, que era un lujo. Computadoras obvio. que hoy un celular supera toda la tecnología de todas las computadoras y el poder que tenían esas computadoras que se hicieron. No, obvio, seguro. Festejábamos año 95 Toy Story, de vuelta, horas y horas para hacer un render de un cuadro. O sea, Tremendo, sí, sí, sí. hoy lo haces con tu celular, se lo pedís a una IA y en 40 segundos lo tenés. Digo, no minimicemos todo el cambio tecnológico, claramente está al alcance de la mano y es re fácil. Ahora, ¿es fácil? ¿Es fácil hacer un producto de calidad? No, sin duda que no. Bueno, pero vos y yo lo sabemos. Vos Ah. más que yo, porque vos sos un licenciado y yo soy un simple peón, Técnico. trabajador, un handyman. No te pongas Pero nervioso, tranqui. sí, siempre estoy nervioso. Sobre todo cuando sé que me miran. Pero volviendo Sos a... vos como un Truman Show también, en algún punto. Es que, bueno, justamente creo que la magia de esta película es donde nosotros nos podremos saber hasta qué punto estamos expuestos y donde nuestra realidad a través de las redes sociales o lo mismo está expuesto y decís, che, pero todo lo que cuento es verdad o no. Redes sociales no son como las publicidades que hacía esta chica, la esposa de Truman, ¿no? Sí, sí, es que estamos Que la totalmente muestra. embebidos. Digo, hoy por hoy te enganchás con un reel, a los 20 segundos te están vendiendo productos. Y Y sí. vos estás como un estúpido scrolleando en calzoncillo en el baño, porque claramente Yo no hago eso. no vas a. No vas en calzoncillos al baño. No. Completamente desnudo. Puede ser. Ah, bueno. Es una imagen que no quería llevarme el día de la fecha. Pero digo, en nuestro tiempo ocioso, vamos a decirlo, nuestro trabajo, estamos permanentemente scrolleando y siendo víctimas de un consumismo atroz. Entonces, me parece que esta crítica que hace Truman hoy se podría reinventar con otro tipo de historia, pero el mensaje es el mismo. Entonces, Critica un poco también lo que era la industria cultural en su momento, que bueno, todo el vender por vender, que está todo absolutamente a la venta, los catálogos. Él decía, Por hay eso. como un debate, como hacen acá con Gran Hermano, con otros, sobre el programa y demás, donde cuenta que cómo se sostiene, cómo se financia eso, que es o lo que hoy nos parece obvio, Bueno. contan que estaba toda a la venta, los productos, vamos de vuelta. la ropa. Truman Show es Gran Hermano antes de Gran Hermano. Sí. Y la verdad es genial. Creo que como obra es perfecta en ese sentido.
Obviamente que hoy lo ves como Gran Hermano, este es Gran Hermano, no tiene valor. Vuelvo a decir, hay que ubicarlo dentro del contexto. Estas películas son para ubicar dentro de un contexto. Para mí es una película que le doy 9 puntos. Sí, sin duda. Banda sonora muy bien, elección actoral muy bien, puesta en escena genial. No le veo grandes fallas en el guión. Quizás siempre hay alguna cosita que se ¿Qué puede corregirías? No, hay momentos que me parece como ya son redundantes, pero volvemos a lo mismo. Hoy con el diario del lunes, por ahí tengo una mirada que no es la misma. Lo que sí, no es una película que trabaje con un final sorpresa. Medio como que se va Esperamos viendo que la tarde o construcción. temprano Uno espera la liberación la de Truman. liberación, si no, no carece de sentido un montón de cuestiones. Pero no sé, es como si en Matrix el tipo eligiera, no me rescates, fins. Claro, Digo, termina. pero realmente, y creo que acaba un dilema al cual nos enfrentamos, y que particularmente acá me voy a poner profundo, yo me enfrento todos los días. Y digo, si vos fueses Truman, te lo planteo ahora, Upa, en ¿quisieras vivo. despertar? ¿Quisieras salir al mundo sabiendo lo que es el mundo? Porque Truman tenía esta desventaja. Truman Claro. no sabía qué había detrás de la puerta. Quizás, Quisiera volver a su vida anterior, ¿no? claro, por eso digo, quizás en una Truman 2 el tipo está golpeando la puerta de afuera, métanme de vuelta al mundo. Era mucho más, Estaré. más agradable. Pero tenerlo. cuando ya sabes cómo es el mundo, no sabes si querés volver. Ese es el dilema que se plantea, que Matrix plantea lo mismo. Después ¿Qué que pastilla tomás? una vez que te despertás ya no hay vuelta atrás. Y Y sí. creo que la ignorancia a veces tiene un precio que no sé si estoy dispuesto a dejarla. Digo, por eso Wow. hay muchas cosas a las cuales prefiero aferrarme y seguir con la ilusión antes que esa ilusión se muera. Bueno, también está esas teorías que las grandes masas, corporaciones y demás nos quieren ignorantes, tal vez. Bueno, Muchas justamente veces. por eso Esa digo, es la crítica. esa es la crítica y esas son las críticas que se van a ver. Truman Show, año 98, Matrix, año 99. Ahí nomás. Estamos hablando de una cuestión casi social. A ver, volvamos a lo mismo de siempre. Son críticas hechas desde dentro del sistema, son puro mainstream, Hollywood. Si fuese una película independiente de cine europeo, de Bielorrusia, Belgrado, por ahí tuviese otro valor más artístico. Y esto, perdón, ¿no? Porque vos decís que para critica el sueño americano y demás. ¿Crees que si, por supuesto estamos hablando de una ficción, ¿no? Pero si eso se realizaría en Argentina, ¿crees que la gente lo consumiría? ¿El público argentino también consumiría un Truman Show real? Yo creo que lo consumen. Yo creo que hoy lo consumen. Siempre lo han consumido. Y el problema es eso. La gente no es consciente de que está consumiendo un producto plenamente preparado para ser entretenimiento. Pensemos en los programas de Chimentos. Sí. Muchos de los problemas que presentan son acuerdos previos que se hacen con los partícipes. Puestos, canjes, marcas. No solo canjes y También. marcas. Vamos a poner un problema legal que hubo. O Sí. esta semana hubo con un político que salió casi a perseguir a una mujer semidesnuda. sí. No importa, no viene el caso, porque no No. es una cuestión política. Pero ese hecho que se toma, que por ahí es un hecho real, se toma, se reinterpreta, se reinventa. Y durante toda la semana están hablando sobre un suceso que abordado desde 10.000 millones de perspectivas diferentes, sobre temáticas completamente, horas y horas de entretenimiento generado en base a la nada misma. ¿Está? Hoy está siendo un consumidor de Truman Show todo el tiempo. Sin duda. Entonces, digo, ¿sirve una película así? Y ese despertar de la conciencia, ¿Quién nos estupidiza hoy? ¿a quién le sirve? ¿Qué nos estupidizó siempre? Sí, también. Lo interesante es que Orwell en el año 50, antes Sí. de que exista toda tecnología, plantea un mundo donde justamente pasa esto. Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, donde hay una píldora de la felicidad. Digo, él empieza a hablar de eso y hoy por hoy el consumo de una droga legal, que es el clonazepam, está permanentemente y es casi la droga que el tipo describe en un libro hace 70 años. Más o menos. O poco más, inclusive. Entonces decís, che, alguien estaba pensando que la sociedad iba a estar dormida. ¿Ya no estaría dormida de antes? Digo, ¿Sigue dormida? Y siempre estuvo dormida, siempre estamos dormidos. Y creo que hay una falsa rebeldía en vendernos esa idea de que estamos siendo somos despiertos, porque hay alguien que nos está manipulando a que pensemos esto. Digo, a ninguno de nosotros dos, antes de ver Truman Show, se nos ocurrió que estábamos siendo manipulados.
No. Entonces, Truman Show no se puede estar manipulando a nosotros para que creamos que Que estamos siendo manipulados. Sí, obviamente. Entonces, es una puesta en abismo y estamos hablando de una cuestión cuasi filosófica. Pero digo, es interesante el postulado que hace, me parece muy valorable como pieza para por lo menos replantearnos las cosas, está buenísimo. Continúa replanteando cosas. ¿Qué puntaje le darías vos? 9 puntos también, 9 puntos y medio por lo que fue, por lo que es y por lo que sigue siendo. ¿Entraría en un top 10 de películas tuyas que hay que ver, sí o sí? En esa categoría, sí. No sé si en esa categoría, por eso digo. Vos tenés que recomendar 10 a un hipotético ser en crecimiento. Sí, no digo hijo porque vamos claramente. Bueno, pero entraría que sí, sin duda. Sí. ¿Le recomendarías ver Sí, esa película? sí. Mirá. Yo no sé si ¿Vos la no? recomendaría. No. Yo creo que creo que me sí. parece que es una película que estuvo muy bien para nuestra generación, pero hoy es como que carece un poco de sentido. Hay cosas Vuelvo a que- decirte, O le refuerzan el sentido con algo que ya pasó hace mucho. pero No lo sé. por eso digo, Que también pasa hoy, entonces yo no lo sé si carece de sentido. Para mí- ¿Resignifica el sentido? ¿O nos hace ver las cosas como antes? No bueno, lo sé. creo que es una película que vos siendo docente, perdón, profesor, no, corrijo, Claro. la recomendás. Sí. ¿Cuál es la sensación de las generaciones de chicos entre 15 y 20 años que ven esta película? Tiene muy buena... Entiendo que tienen que decirte que está buena porque si no, no aprueban. Mis alumnos, estudiantes, son bastante críticos en cuanto a los materiales y las cosas que uno ofrece porque es una generación y una edad que podemos llegar a tener esa ida y vuelta con bastante franqueza, pero a veces, por supuesto, se matiza. Pero les parece como que, contextualizando con el tiempo, eso bastante vanguardista, como decís vos, que envejeció bien, y les agarra a algunos, es una edad que buscan cambios y ven, y están mucho con las teorías conspiranoicas y demás, entonces algunas Sí, cosas a ver, por eso digo, para mí las ven bastante interesantes. que siempre fui criado en un entorno de conspiranoia, Claro. es una más del montón. No. De hecho, Por eso, entonces como pensá ellos están con eso, Perdón. suele atraer. por eso, pensemos que esta película surge en un contexto donde 3 o 4 años atrás empieza una serie que es Expedientes Secretos X, donde empieza a hablar de todas las conspiraciones. A ver, mucho más atrás, Watergate precisamente, se abre toda esa puerta de hay una crisis de valores, ya no se puede creer en nadie, etcétera, 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 donde los mismos héroes ya no son los mismos. El policía no era el policía bueno, recto, claro. sino que empieza en el año 71 con Harry el Sucio, un personaje donde el policía ya rompe las reglas para hacer cumplir la ley, con lo cual el tipo bueno no es tan bueno, pero a la vez termina siendo bueno y pone justamente de manifiesto público, lo cual era casi un escarnio para la sociedad, decir, che, no podemos decir que el policía hace cosas malas, pero a la vez el tipo tiene valores y es leal hasta cierto punto. Década del 80, División Miami o Miami Vice muestra a la policía consumiendo cocaína, Claro, con lo sí, cual sí. estamos hablando... Deja en evidencia un montón de deja en cosas. evidencia un montón de cosas a posteriori. Entonces, me parece que es algo que está bueno contextualizarlo. No sé si con el tiempo gente como mis hijos podrían sentarse a ver Truman Show y decir, qué bueno porque No lo vieron, ¿no? han visto resúmenes y la verdad que no es una película que Los atrae. que Bueno, sí. les atraiga. Son chicos todavía, Ajá. entiendo que no tienen ese espíritu tan inquisidor de, que quiero ver más allá, pero también son bastante conscientes de la manipulación que se hace con el uso de las imágenes. Sí. Me parece que las generaciones nuevas están como mucho más despiertas en cierta parte de, esto es muy evidente que me lo están metiendo a presión. Bueno, en Truman, hoy lo que se habla es la adicción desmedida con el celular y demás, ¿no? Y Truman también generaba un fanatismo desmedido con gente que se dormía cuando Truman se dormía y que no podían soltar o dejar de verlo. Bueno, pero justamente- constantemente, como hoy los chicos están scrolleando Es que por hora con TikTok. Justo es eso lo que la destacaba. red. La película no termina cuando el tipo abre la puerta. La No. película termina cuando esa gente que estaba adicta No tiene... más ese estímulo y dice, bueno, Claro. busquemos otro. A ver qué hay en el otro canal. Claro. Y todo ese fanatismo, todo muere automáticamente. Digo, ¿dónde están Tremenda esa los esa- fans de Furia? Claro.
Por ejemplo, que Furia fue un fenómeno de Gran Hermano de hace un par de años, que estaba... No, la amo. Hay un número Y reducido en terminó, redes, pero- pasó y ya está, listo, caducó. Entonces, lo efímero de esas modas también está puesto de manifiesto, sutilmente, tiene muchos mensajes. Lo que pasa es, bueno, creo son que... personajes efímeros, la mayoría de los reality son personajes efímeros. Tuvimos en Argentina más de 10 Gran Hermanos y sus versiones anexas, por decirlo de alguna forma, y Sí. cuántos permanecieron o trascendieron a través del tiempo. Inclusive hay una estadística que los que trascendieron por lo general no son los ganadores. ¿No? Son pocos ganadores que han permanecido en el tiempo. Creo que si los que Cristian más U. no recuerdo... Cristian U. Y para de contarle, alguno que otro más. No, Gastón Trezeguet. pero fue cuarto. Por eso, son todas las personas que podemos nombrar de Gran Del Hermano. primero, Trezeguet y Daniela Ballester y Tamara, que fueron los que Paganini. más... y bueno, y el ganador tuvo problemas, bueno, de todo tipo. Bueno, pero por legales. eso, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? La gente, el hecho en sí, y después lo que trasciende es otra cosa. Pero el primer Gran Hermano de acá Argentina, de 2001, Ujú. era como el más... Era como que te filmen en tu casa. No, Vi era- video, era como las instalaciones. era puesta la en- novedad. Era o sea, obviamente que era la Total. novedad. Estamos pero hablando- yo vi el 2001, ¿no? Por eso, 3 años después de la película. Claro, y uno lo veía y era hasta la casa propiamente dicha, los interiores, podía ser una casa grande, bien puesta para la época, pero con los pequeños detalles. Lo de hoy ya carece un poquito de la esencia. Ah, bueno, está bien, cambiaron los tiempos, estamos hablando Pero 20 y pico de años después. La novedad era esa, era Por era eso más digo- creíble que lo... Bueno, pero volvemos a lo mismo. Sí, sí. ¿Es lo que estamos viendo la realidad o es una construcción Es una construcción. solamente por para nosotros? Y bueno, pero ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está lo verdadero? supuesto. Y es lo que se pregunta Truman, ¿cuál es su verdadera realidad? ¿Lo que está dentro de su mundo o lo que van a ver después? Por eso, creo que la película es el recorte justo de terminar en donde tiene que terminar. Lo importante es ese despertar, no importa lo que viene después. Por suerte no hubo una 2. Afortunadamente, ¿eh? Por eso digo, creo que el golpe de realidad sería muy duro. Bueno, creo que un poco es lo que termina pasando con la película Matrix. Las secuelas posteriores, que si bien fue pensado inicialmente como una trilogía, no tienen la fuerza de la primera. Y muchas veces pasa eso. Ni hablar de la cuarta, que los mismos autores vuelven porque fue prácticamente una obligación por parte de Warner Bros. Y terminan siendo quienes dicen, por lo menos, que hacen una película irónica sobre Matrix en sí, termina siendo una basofia. Pero no es lo que estábamos hablando el día de la No, fecha. no, muy propio. Truman Show, si no la vieron, véanla. Véanla. Claramente spoileamos todo lo que podíamos spoilear. Lo ideal sería que vean primero la película y después vean nuestro humilde análisis. Ujú. Creo que es muy, muy magnífico, por cierto, como todo lo que hacemos, contradiciendo lo que dije No estamos a la anteriormente. venta nosotros. Vos no estarás a la venta, a mí me pueden contactar, pablo.simonetti@gmail.com. Cualquier contrato comercial, cualquier marca que puedan contactarnos. La realidad es que este espacio lo encontramos como un sustento de vida, como tratar de sostenerme de algo antes de sucumbir ante el vacío que hay detrás de la puerta de Truman Show. Ujú. Está allá la puerta. Sí, ya la abrí, no hay nada. Ah, ok. Yo soy un fiel defensor de la teoría Como de mi la nada. heladera, cuando la veo digo, no hay nada. Bueno. Es otro tema. Pero Vos, bueno. vos por lo menos sos más creyente y crees que hay algo más, que hay energías que nos gobiernan, que hay vida después de la vida y todas esas cosas yo creo eso. que gente puede venir de otras dimensiones a golpear la puerta y jalarte de las patas por la noche. Yo Mira. soy tristemente un defensor de lo que me tocó vivir en suerte, que no hay nada, absolutamente nada, la nada misma. A toda puerta que he abierto, atrás no había nada. Y las pocas que abrí, había algo, mejor dejarlas cerradas. Perfecto. Como el juego de las puertas, ¿viste? Esos programas que abren las puertas y no sabes qué te puedes encontrar ahí. ¿El premio o perdés todo? Yo lo único que puedo encontrar es que le estás hablando cada vez más lejos del micrófono. Hola, ¿qué tal? Claro. Yo creo que nos podemos despedir. Si te querés despedir con la música de Amarcord y Función Privada. Yo me voy a despedir con la frase para todo nuestro público con la cual empezamos. Por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La verdad, ¿te puedo dar mi devolución? No. Actúas pésimo, hermano. Dale. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Suscríbanse, denle like y no dejen de estar atentos a nuestra próxima emisión. El próximo, a la misma hora y por el mismo canal. Ajá, muy pronto. Y recomienden
Describan sus teorías conspiranoicas acá a continuación. Déjenos sus comentarios o sus insultos, que los recibiremos amablemente y los contestaremos uno por uno, como es fiel a mi estilo. Muchas gracias. Y si no nos vemos, buenas tardes. No, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ese mal actor a mí. Y yo no sé, no soy actor. Vos te jactás de serlo. Ay, Dios mío. Corten. Cambio de canal. Un gusto. Otro. Mastronardi.